Hoy a las 10 de la mañana la Asamblea General se reunirá en una sesión histórica para considerar la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. En la previa, varios dirigentes frente amplistas manifestaron que el caso Sendic está liquidado desde el sábado, cuando el plenario nacional de la coalición de izquierda tomó nota de su decisión de dimitir. Mientras tanto, en tiendas blancas y coloradas consideraron que la reunión de hoy en la Asamblea General cierra una etapa para que el gobierno pueda volver a concentrarse en la gestión. En cambio, para el Partido Independiente, la renuncia de Sendic no marca ningún punto final. En un comunicado que circuló en las últimas horas, el grupo, liderado por el senador Pablo Mieres, afirmó que el gobierno y el Frente Amplio deberán rendir cuentas por estos episodios ante el pueblo uruguayo. ¿Qué implica esta postura? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Pablo Mieres, que está aquí en estudios. Senador Mieres, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto, encantado. Bueno, se vino hasta aquí a los estudios y en una hora y media más o menos deberá estar así en la Asamblea General, donde se va a votar, como decíamos, la renuncia de Sendic. ¿Qué expectativas tiene acerca de lo que puede pasar allí? La carta de Sendic, en la que sostiene que renuncia por motivos personales, ¿evita que haya un debate muy duro al respecto? Sí, acordamos eso entre todos los coordinadores de los partidos, de que este acto sea un acto institucional, un acto en donde además, en la medida que el renunciante no hace valoraciones políticas, no hace ninguna referencia de ningún tipo, simplemente es una carta muy breve, entonces el criterio fue que la Asamblea General votara la aceptación de la renuncia y se va a dar, por lo tanto, nota de que, en definitiva, en función de los datos de lo que establece la Constitución de la República, asumirá la senadora Lucía Topolansky. Y ese va a ser el acto de la Asamblea General. Puede sonar raro, ¿no?, que en un tema tan importante, tan trascendente y que nos ha ocupado tanto durante el último tiempo, bueno, la discusión pase desapercibido. Suena raro, sin duda. Yo creo que lo que queremos hacer es un poco referencia a la dimensión institucional de la renuncia. Es decir, todos hemos hablado del tema y vamos a seguir hablando, y obviamente lo que dice el comunicado del Partido Independiente es así. Nosotros no creemos que esto sea el punto final. Es el punto final de la vicepresidencia de Sendic, y eso es lo que vamos hoy a estipular por la vía de la Asamblea General. Y preferimos, en la medida que la Asamblea General es un organismo de 130 miembros, que este paso, que además es un paso en donde el país de alguna manera expresa su fortaleza institucional, que yo creo que la tiene. Yo soy de los que cree que efectivamente la renuncia de un vicepresidente en Uruguay se asume con un nivel de fortaleza institucional que en otros países no existe. Bueno, respecto a eso, la oposición, digamos, reaccionó luego de que se conoció la renuncia de Sendic de manera dividida, o por lo menos no dio una respuesta unificada, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, el Partido Nacional habló efectivamente de crisis institucional, pero el Partido Colorado y el Partido Independiente no optaron por ese término. ¿Qué opina de la lectura que hicieron los blancos de eso? Y yo creo que hay un tema ahí terminológico, porque en realidad lo que hay es una crisis política fuerte del partido de gobierno y del gobierno. Pero el otro nivel es el institucional del Estado y de lo que de alguna manera son las instituciones que representan el Estado. Y en ese sentido, ahí sí, las cosas funcionan. Nosotros tenemos procedimientos previstos, aunque nunca se habían utilizado para la sustitución del vicepresidente, se hace de acuerdo a ello, la Asamblea General se reúne, vota la aceptación de la renuncia, se instituye a Lucía Topolansky como nueva vicepresidenta, y ese es el paso formal. Ahora, políticamente es un debate muy fuerte y la reacción del presidente de la República es muy mala. Yo creo que se ha equivocado profundamente en su interpretación. Incluso, yo diría más, ha bajado de su estatuto de presidente de la República para entrar en una discusión que no le hace bien a su investidura, ¿no? La verdad, Tabaré Vázquez no contribuyó a un clima político razonable. Sí, recordemos, el lunes el presidente garantizó, de alguna manera, así lo expresó, la tranquilidad institucional, pero reconoció, bueno, que había conmoción política por este hecho, reconoció que Sendic había cometido errores o faltas, dijo. ¿Usted
por lo visto no estuvo de acuerdo con ese pronunciamiento. ¿Qué esperaba que declarara el presidente en una instancia porque así? volvió a ratificar esa tesis que algunos en el Frente Amplio tienen de que el resultado de este problema de Sendik es resultado de que lo persiguieron y todas esas cosas del bullying. Es realmente una tontería increíble, porque en realidad la renuncia de Sendik para cualquier observador razonable es nada más ni nada menos que el resultado de sus propios actos. No solo de sus inconductas, que hubo y varias, y por ellas tendrá que responder ante la justicia, que es donde está ahora radicado el asunto, sino por sus contradicciones, por sus mentiras, por decir una cosa un día y otra cosa otra. Y todo eso no lo inventó ni la prensa, al revés, yo diría, la fortaleza institucional del país está no solo en que la Constitución se cumple a rajatabla, sino en los actores del sistema institucional del país. Y estoy hablando de la opinión pública, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, que yo creo que han tenido, y la justicia, que yo creo que han tenido un papel fundamental en todo esto. Este país tiene reservas institucionales muy fuertes que han hecho que estos papelones vergonzosos, estas actitudes indebidas, absolutamente contrarias a la ética y a la buena gestión pública, fueran sancionadas por la ciudadanía, no ocultadas por los medios de comunicación y señaladas con fuerza por los partidos. Entonces, me parece que esa es la interpretación, no hay otra. Hay que recordar acá, hay una persona que actuó mal, que usó una tarjeta corporativa para uso personal. Será mucho, será poco, pero ahí hay otra cosa que yo rechazo radicalmente, que es el intento del senador Mujica de mezclar todo como si todo fuera lo mismo. En el fondo, hace 30 años que los viáticos... No, los viáticos son una cosa, las tarjetas corporativas son otras. No mezcle, Mujica, no tire barro para todo el mundo, porque entonces, tirando barro a todo el mundo, nos volvemos todos iguales y entonces al que él quiere defender se le minimiza la situación. No es verdad. Sí, usted escribió una columna esta semana sí. en Montevideo Portal, por ejemplo, donde marca de alguna manera que también este episodio permitió separar aguas, dice, y ver dos tipos de política, podría decirse. Yo creo, sí, y de criterios éticos, me parece. A mí me parece que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y lo miro desde afuera, porque yo no estoy en el frente, pero estableció una referencia que está vinculada a las mejores tradiciones de la política uruguaya. Es decir, a la idea de que hay una responsabilidad en el ejercicio de la gestión pública, una ética, que además esa ética tiene que ser exigente y tiene que marcarse con claridad cuando no se cumple con esos mandatos. Y el fallo que condena a la conducta de Sendik es un fallo que está en esa línea. Y del otro lado está el entrevero, el fango, el cambalache. Somos todos lo mismo, todos nos portamos igual y al final, ¿qué? Por un colchón, no sé qué. No, señor Mujica, ese entrevero, esa mezcla, es la que le hace tanto daño al país. El igualar a todo, tratar de perdonar porque en realidad todos nos portamos mal y más o menos somos lo mismo, no es cierto. No es verdad y hay que defender que no sea verdad, porque eso es parte ahí sí, de la fortaleza institucional del país. Lo que pasa ahí quizás atrás del argumento de Mujica está también el hecho de decir, bueno, acá se puso el ojo, ¿no? En un tema que obviamente es grave, es de consideración, pero en el ámbito de los recursos públicos faltan muchos otros controles y hay muchas otras áreas a las que hay que prestarle atención. Absolutamente. ¿No? Es más, yo digo, en la justicia no está solo la tarjeta corporativa y el gasto de compras, están 8 o 9 temas de ANCAP, de los cuales no solo Sendik es responsable, acá hay responsabilidades de otra gente. Por eso decimos también que la cosa no termina acá, porque acá hay otros asuntos. Bueno, vayamos a eso, porque de eso habla el comunicado que formularon ustedes. A ver, la declaración aprobada, por ejemplo, el sábado por el Partido Colorado, formula votos para que este episodio finalice rápidamente con la efectiva presentación de la renuncia y su inmediata aceptación también de la Asamblea General. El gobierno dice, el Partido Colorado dice, debe volver a concentrarse en los problemas nacionales y el país debe seguir su marcha. El lunes, el Partido Nacional aprobó una declaración en el mismo sentido, ¿no? Sin embargo, el comunicado del Partido Independiente sostiene que la renuncia de Sendik no marca ningún punto final. ¿Usted quiere seguir el tema?
¿De qué manera? Es que no es que yo quiera, es que el tema sigue porque está en la justicia, el de ANCAP. Pero el tema que sigue es el hecho de que han existido numerosos episodios de irregularidades con eventual trascendencia penal en la gestión del gobierno y de los últimos gobiernos. Y esas cosas hay que investigarlas, y son parte de la vida política del país, y son parte de la arena pública que tiene que ser discutida. Está en la justicia el tema del Fondes, el otorgamiento de créditos a empresas sin tomar en cuenta los mínimos criterios de viabilidad de las mismas para garantizar que esa plata hubiera realmente sido prestada con posibilidad de ser devuelta. Tienen un récord, seguramente un organismo de crédito que tiene la tasa de morosidad que tiene el Fondes, debe ser un récord mundial. 60 millones de 70 prestados prácticamente imposibles de cobrar. Y yo tengo derecho a desconfiar de por qué se inventó el Fondes. Pues los fondos eran del Banco República. ¿Por qué no lo hizo el Banco República directamente? Porque el Banco República no podía prestar con esas características. Entonces se inventó el Fondes para poder prestar sin tener los criterios financieros propios de las normas bancocentralistas. Y eso está en la justicia, y es muy grave, porque es plata de todos, y no es un colchón, son millones de dólares, son 60 millones de dólares entre distintas empresas a las que se le prestó sabiendo que no iban a devolver, o por lo menos con una alta chance de que no pudieran devolver. Bueno, pero ahí eso hay que investigarlo. Está bien. Yo cuando decía, bueno, lo del punto final o no, la discusión puede estar en, bueno, esto pasó al ámbito de la justicia, ahora no corresponde que sea justamente la justicia la que siga con este tema, y el sistema político se aboque a otras cuestiones. Digo por lo de poner el punto final o no. Tendría que haberse abocado a otras cuestiones durante todo este tiempo, porque el sistema político no puede ser monotemático, tiene que tener muchos temas a la vez. Nosotros estamos preocupados por la educación, estamos preocupados porque el gobierno no tiene agenda, y yo no creo que el gobierno empiece a tener agenda porque se resolvió el tema Sendic. Yo no creo que el gobierno no tiene agenda porque estaba con el problema del vicepresidente. El gobierno no tiene agenda pues se le acabó la agenda, porque está con poca propuesta, porque el Frente Amplio está mostrando señales de agotamiento en su gestión pública. Esa es la razón de la falta de agenda. No que estuvo preocupado por Sendic, y entonces, porque al final, a ver, Romina, a mí me parece que una de las cosas preocupantes de todo esto es que se agarre el caso Sendic, se lo envuelva, se lo tira para afuera y entonces dice, ahora está todo bien. No, no está todo bien. Acá hay un montón de cosas que no funcionan bien. El gobierno no tiene agenda, tiene una agenda centrada en lograr que UPM salga. Ahí estará, no está reformando la educación, no está reformando el Estado, no está reformando las empresas públicas, está en una especie de inercia. No creo que porque Sendic se vaya, esa cuestión cambie, porque esa cuestión tiene que ver con una falta de proyecto del partido de gobierno. Y quizás ahí sí, la crisis del partido de gobierno, la confrontación interna que ellos tienen por diferentes formas de encarar, entre otras, porque una cosa es el fallo del Tribunal de Conducta Política y otra es Mujica diciendo somos todos iguales. Esas son diferencias radicales. Todo eso y otras que tienen que ver más con programa y con decisiones de gobierno, hacen que en realidad tengamos un problema que va mucho más allá del caso Sendic. Sería muy fácil decir, concentramos todo el mal, y sería muy injusto, porque Sendic ha tenido inconductas que yo fui de los primeros en cuestionarlas, pero no creo que sea el único, ni creo que todo sea cuestión de decir, ahora entonces se exorcizó a Sendic y entonces está todo bárbaro. No, eso es un grave error de concepción y una gran injusticia. Hoy a las 10 de la mañana la Asamblea General considerará la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. El tono de su carta, en donde esgrime motivos personales para alejarse del cargo, hace prever que el debate no será duro. Sin embargo, ayer el Partido Independiente aprobó una declaración en la que señala que este episodio lamentable pretende poner punto final a una larga trama de desprolijidades, irresponsabilidades y manejos turbios de dineros públicos que no fueron de exclusiva responsabilidad del señor Sendic, y plantea que el gobierno y el Frente Amplio deberá rendir cuentas por estos hechos ante el pueblo uruguayo. ¿Qué implica esta postura? De eso estamos conversando con el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Senador Mieres, yo señalaba recién,
esto que ustedes señalan, de que el Frente Amplio deberá rendir cuentas por este episodio, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Qué es lo que entienden que debe hacer el gobierno frente a esta situación? Yo creo que básicamente es una frase que tiene que ver con que la ciudadanía está juzgando estas cosas. Y estas cosas no son solo la tarjeta corporativa, estas cosas tienen que ver con por qué ANCAP se fundió, por qué tuvimos que poner $600 millones para evitar la quiebra patrimonial de ANCAP, por qué ANCAP perdió 800 millones en 4 años. No fue solo mala gestión, aquí hubo negocios ruinosos y hubo irregularidades muy graves que nosotros en su momento las presentamos a la justicia, lo que creímos que tenía trascendencia penal. Pero, como le decía hace un rato, está el Fondes en la justicia, están los negocios con Venezuela en la justicia, donde desde Presidencia de la República se nombró una empresa privada que está dirigida por personas vinculadas al sector del expresidente Mujica, para que pudiera hacer negocios directos de intermediación en el comercio con Venezuela. Eso también está en la justicia y tiene que investigarlo la justicia. Estamos hablando ahí del periodo pasado, ¿no? Estamos hablando, sí, del periodo pasado. Y ahora empieza una investigación parlamentaria sobre las irregularidades de ACE. Sobre todas esas cosas, el Frente Amplio y su gobierno tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía. ¿Cómo se miden esas cuentas? En la opinión ahí va, pública. Eso le iba a preguntar, pero ¿qué implica? Y la ciudadanía se expresa como puede, se expresa a través de la opinión pública en distintas manifestaciones y se expresa después con el voto. Ese es el momento, en una democracia es el momento en que se rinde cuentas, ¿no? Usted dice como que la ciudadanía le tendrá que pasar factura, entonces, eso, claro, por este tipo de cosas. Yo creo que es así y que debe ser así y que es sano que sea así. A ver, la declaración del Partido Independiente dice también que este episodio lamentable pretende poner punto final a una larga trama de desprolijidades, irresponsabilidades y manejos turbios de dineros que no fueron de exclusiva responsabilidad del señor Sendik. ¿A quién más apunta con este comentario? ¿En quién más recae la responsabilidad por lo sucedido concretamente? Yo estoy convencido que en el caso de ANCAP, en donde Sendik tiene responsabilidades directas porque fue su presidente en el periodo que está considerado como objeto de la denuncia penal, hay muchas cosas que no eran responsabilidad de Sendik directamente, que podrían ser otros directores, que podrían ser gerentes, que podrían ser decisiones políticas. Eso lo tiene que dictaminar la justicia. Nosotros lo que hicimos fue denunciar hechos, sin establecer las responsabilidades personales. Pero usted que participó de la comisión investigadora, ¿sí? ¿Usted cree que hay más? Y hay, cuando dice de decisiones políticas, ¿a quién apunta? ¿A quién era presidente? No lo sé, porque yo no puedo hablar sin pruebas. Yo lo que noto es que se usó el mecanismo de las empresas privadas de capital estatal para evitar, por ejemplo, licitaciones. Y eso, ¿por qué el negocio de la cal se hizo a través de Cementos del Plata y no directamente por ANCAP? Si ANCAP era la que producía el cemento y tenía sus plantas de cemento, ¿por qué la planta de cal, en vez de hacerse dentro de ANCAP, se hizo a través de Cementos del Plata? Bueno, esas son cosas que están en la justicia. ¿Por qué se otorgó el contrato de transporte de cal a dedo a un señor que vino con la idea del negocio y a cambio de eso se le dio un contrato de transporte de cal por el cual cobró una cifra tan sideral que el año pasado el nuevo directorio la bajó a la mitad y ni pestañearon? Bueno, ¿por qué se nos dijo que no existían empresas para transportar cal en Uruguay y que por eso se le dio a esa porque era la única que podía hacerlo y eso quedó en evidencia que era totalmente falso? Bueno, todo eso son responsabilidades políticas que yo creo que tienen trascendencia penal, que se están investigando. Pero por ahora toda la atención cayó en Sendik. Claro, y eso me parece que no es correcto, porque en esas decisiones hay responsabilidades de Sendik, probablemente en muchas de ellas, pero no en todas. Yo no sé, por ejemplo, si en el arrendamiento del remolcador privado, que nace a partir de que el que construyó la Armada, ANCAP, lo rechaza, hubo ni siquiera conocimiento de Sendik. No sé, porque yo creo que acá hay responsabilidades también de la gestión pública que no tienen que ver directamente con una persona. A mí lo que me parece mal es decir, acá concentramos todo en una figura que se convierte se llama el chivo expiatorio, con razones, porque esa figura cometió irregularidades, actuó de manera indebida, su resultado político es resultado de su inconducta,
Pero ojo, no es el único. ¿Pero no hay responsabilidad en eso de la oposición, de cómo encaró el tema la oposición? No, porque, a ver, yo hablo por el Partido Independiente, a ver, no por toda la oposición, pero digo, como Partido Independiente nosotros lo que hemos hecho es denunciar las cosas que nos parecieron que estaban mal y hacerlo sin ningún tipo de freno, digamos. Me parece que ese es el rol que un partido político tiene, también en el gobierno, y eso es lo que a mí me duele del Frente Amplio. Me dolió mucho que el Frente Amplio hace un año y pico se hubiera abroquelado en defensa de un título inexistente. Me parece increíble que todavía ayer el senador Mujica siguiera hablando, tratando de explicar el título inexistente, demostrando una supina ignorancia sobre las reglas educativas. Mujica no tiene idea de lo que es una licenciatura. Habló de 6 meses, dijo que acá había licenciaturas de 6 meses. Es mentira, es absolutamente falso. Es resultado de su incapacidad de entender el sistema educativo. Quizás lo habíamos vivido, porque cuando él fue presidente, él pretendía que la UTU se convirtiera en universidad. Y nosotros le explicábamos, y no había vuelta, que para entrar a la universidad hay que terminar la enseñanza media. Y que la UTU era un instituto de enseñanza media, técnica. Entonces no podía ser universidad, porque enseñaba en el nivel medio. Entonces no tiene idea de que hay un nivel medio y un nivel universitario, no tiene idea de que las licenciaturas duran 4 años, y entonces sale otra vez a tratar de justificar el tema del título. Pero por ese título falso que no existía, que nunca apareció y que no existe, el Frente Amplio nos acusó de querer afectar la estabilidad institucional. La estabilidad institucional es una cosa gravísima y nunca terminó sancionando a nadie, porque al final de cuentas, renuncia mediante, algunos dicen, no, pero esa fue la sanción mayor. Sanción mayor, el señor Sendik se paró delante de ellos, los acusó a todos, les dijo que el Tribunal de Conducta se había portado mal, que el presidente del Frente Amplio había filtrado información a la prensa y renunció. Y no lo sancionaron. O sea que el Frente sigue avalando esa es todo. Una de las cuestiones que ha estado en el debate político de los últimos días, ¿no? A ver, el presidente del Frente Amplio y otros dirigentes, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y otros dirigentes, escriben que un factor emocional para lo que es la falta de sanción, ¿no? Aquí en perspectiva dijo que no estaban las condiciones para que hubiera una sanción después de semejante cimbronazo como había significado, ¿no? Alguien puede decir, Ahora, bueno, que una cosa es pedir la sanción desde afuera, quizás, como está usted, de estar ahí en el momento en que él hace eso, ¿no? Porque tampoco lo descartan, lo de sancionarlo. Está bien, entiendo más adelante, quizás. Entiendo el clima emotivo, todo fenómeno. Ahora, fue una renuncia donde no asumió nada, absolutamente nada. O sea, no reconoció una sola responsabilidad, al contrario, le echó la culpa de su renuncia a que poco menos que al bullying, a que lo estaban hostigando, y la tesis del bullying. Pero por favor, pero acá es mayorcito y las responsabilidades y las conductas son de cada uno. Y acá hay responsabilidades de conductas indebidas que fueron reconocidas por la opinión pública, por los medios de comunicación, por los partidos políticos, por el Tribunal de Conducta Política de su propio partido. Entonces esto es todo un engorro, un entrevero para tratar de decir, sacamos todo para afuera. Concentrado en una persona. No, bueno, a ver, esto es una cosa más complicada, ¿no? Hablando de la sanción, ayer en la mesa el politólogo Daniel Chasquetti decía que, bueno, que tenía dudas si a los uruguayos les gusta que se humille a una persona. Decía que la renuncia ya de por sí fue algo histórico, nada menor, y a eso hay que sumar que Sendik, bueno, tiene causas judiciales también abiertas con las que la situación puede ser aún peor, ¿no? ¿No alcanza, por ejemplo, con que tenga que rendir cuentas ante la justicia? A ver, para mí, ciudadano y dirigente de otro partido, sí. Ahora, no habla bien del Frente que no tenga el reflejo de sancionar a alguien que actuó mal. Pero eso es un problema del Frente. O sea, yo lo que digo es, me hubiera gustado otra cosa, pero es un problema de ellos, yo no me meto. Y es cierto que hay un momento afectivo, etcétera. Ahora, es un momento afectivo medio curioso, porque repito, no fue... Hay un momento afectivo y muy personal de lo que estaba viviendo el propio Sendik en este último tiempo, ¿no? Sí, también atrás siempre se dice, hay una persona, hay una familia... Por supuesto, y yo rechazo y condeno absolutamente los insultos, los agravios, los maltratos en las redes sociales. Me parece que esas son cosas todas, barbaridades que deben ser censuradas y que no deberían existir en una sociedad democrática, pero bueno, lamentablemente existen. Ahora, eso a mí no me hace
reducir ni un milímetro lo que yo creo que son responsabilidades que se deben asumir. Dentro de todo este episodio, ¿no hay algo positivo dentro de todo por el hecho de los mayores controles de los dineros públicos? Me refiero a esta medida concreta que anunció el presidente Tabaré Vázquez el lunes, de que le encomendó, le ordenó al secretario de la Presidencia y al prosecretario redactar una reglamentación sobre la devolución de viáticos cuando los funcionarios públicos viajan al exterior o cuando reciben viáticos por viajar al interior del país. ¿Qué le pareció esa medida? ¿No es algo por lo menos positivo? Claro, por supuesto, me parece bien los viáticos, me parece bien el tema del control de las tarjetas corporativas. Nosotros presentamos un proyecto de ley que va más allá, que prohíbe las tarjetas corporativas. Algunos dicen que no está bien porque las tarjetas corporativas recibió algunos cuestionamientos por el hecho de que se puede dar la trazabilidad, ¿no? Claro, al tener la tarjeta. Se pueden hacer más controles. Y me parece fenómeno. Puede ser que el tema sea tener controles. No estoy del todo convencido de que las empresas públicas necesiten tener tarjetas corporativas. No estoy convencido. Porque además hay que distinguir la tarjeta corporativa, cuál es el rol que tiene, y el viático tiene otro rol bien distinto. El viático, ¿qué es? Es una cantidad, una suma de dinero que se define en una tabla que está establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando uno sale de su lugar de trabajo fuera del país a efectos de pagar los gastos extra que implican alojamiento, transporte, alimentación, etcétera. Y eso ya tiene una proporción. En cambio, la tarjeta corporativa tiene un tope que puede ser muy alto, que es de gasto a nombre de la empresa y que en teoría debería ser solo para situaciones imprevistas y de actos ocurridos en el ejercicio de la función. Son dos instrumentos totalmente diferentes. Yo creo que hay que controlar los dos y tengo dudas de que sea necesario el segundo, porque en realidad quizás no sea necesario. Ahora, los viáticos hay que controlarlos, sí, está bien, y yo creo que en el Uruguay ha habido un proceso, porque en una época no había devolución de viáticos, después empezó a haber en algunos organismos, ahora hay en la mayor parte de la Administración Central, pero en el Parlamento todavía no lo hay. El Parlamento entrega viáticos por viajes parlamentarios y el parlamentario no tiene por qué devolver nada. Bueno, ahora, ¿eso está bien o está mal? Yo creo que hay que corregirlo. Y que los gastos que uno tiene que hacer, bueno, que los documente y devuelve el resto. Me parece que está bien. Senador Mieres, en una hora ya empieza, como decíamos más temprano, la sesión en el Parlamento en la que se vota la renuncia de Sendik y asume la presidencia del Senado y de la Asamblea General la senadora Lucía Topolansky. ¿Imagina un mejor vínculo entre la oposición y el gobierno en el Parlamento a raíz de este hecho? Yo creo que sí, yo creo que va a ocurrir eso, porque nosotros teníamos una situación muy rara, que es que Sendik, a partir del problema del título, dejó de participar de la reunión de coordinación, que es lo que tradicionalmente ocurre. Es decir, el funcionamiento del Senado y de la Asamblea General se acuerda en un ámbito donde estamos los coordinadores de las distintas bancadas y se discute. Sí, eso se ha manejado como un elemento que deterioraba, ¿no?, la relación. Pero particularmente el hecho de que sea la senadora Lucía Topolansky la que asume, la ve como, se le reconoce muy negociadora. ¿Usted lo ve así? Nosotros tenemos una buena relación, una relación cordial. A mí, desde que se empezó a manejar el tema de la renuncia de Sendik, no entendía por qué el problema podía ser que asumiera Topolansky. Es decir, Topolansky es una senadora con experiencia, con buen diálogo, ha participado en el diálogo con los demás partidos por el tema, por ejemplo, cuando hay que resolver las sucesiones en la Suprema Corte de Justicia, y hay una relación muy fluida, más allá de las enormes diferencias que tenemos sobre lo que ella opina y lo que nosotros opinamos. Evidentemente tenemos diferencias de ideas y de concepción política en muchos sentidos, pero eso es la democracia, ¿no es verdad? Lo que quería decir, y aprovecho antes de terminar, no solamente los viáticos hay que regular, hay que cambiar el rol del Tribunal de Cuentas, hay que mejorar las funciones de la Junta Anticorrupción, darle poderes a la Junta Anticorrupción para que no sea un mero archivador de declaraciones juradas. O sea, tenemos pendiente un montón de cambios, que no pase como pasó con ANCAP, que termina el caso ANCAP, queda claro que hay que reformar muchas cosas de las empresas públicas y no pasa nada. Y ahora otra vez hablamos de los viáticos, pero también organismos de contralor sobre la gestión pública. Pablo Mieres, senador y líder del Partido Independiente, le agradecemos esta mañana estos minutos aquí en Perspectiva. Seguimos atentos entonces a lo que pase hoy en la sesión a partir de las 10 en la Asamblea General. Encantado.